Representante por el Centro Democrático, Generación del 14, José Jaime Uzcategui, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, su equipo periodístico y a toda la audiencia de La Hora de la Verdad. Un gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias. Explíquele a nuestros oyentes cómo es esto del código electoral que está transido de Smartmatic y de Dominion y de muchas cosas detestables, pero cuéntenos usted, ¿de qué se trata? Pues estamos en esa brega, doctor Fernando. La semana pasada, en comisiones conjuntas primeras de Senado y Cámara, se aprobó la reforma o el nuevo proyecto de código electoral. Ahí hay todo tipo de puntos, son más de 268 artículos en un código que efectivamente vale la pena actualizar, pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque efectivamente hay una cantidad de temas sensibles. Se habla de la nueva organización o estructura electoral, se habla de la inscripción de candidaturas, se habla de las modalidades de voto, se habla de financiación de campañas, se habla de propaganda electoral, de las famosas vedas, se habla de todo tipo de temas, hasta de la ley de garantías, y por eso hay que cogerlo con pinzas para que quede bien hecho, o de lo contrario el remedio puede ser peor que la enfermedad. Peor que la enfermedad. ¿Y cómo es esta cosa del voto electrónico y del voto anticipado y del voto por Internet? ¿Eso no es un peligro inmenso como se comprobó en los Estados Unidos? Pues nosotros con la bancada del Centro Democrático estuvimos muy atentos a esa discusión. El proyecto inicial hablaba no solamente de modalidades presenciales de voto, sino también de modalidades no presenciales, como sucede en muchos países que se puede votar hasta por correo electrónico, y pues obviamente nos opusimos a esa modalidad no presencial, porque un país como Colombia no está preparado y en la práctica eso puede ser muy problemático, como quedó evidenciado en la reciente elección de los Estados Unidos. Entonces una primera victoria fue haber sacado esa modalidad no presencial de tajo, es decir que eso no va a existir, y confiamos que en plenaria no se reviva esa discusión porque eso nos parece a todas luces nocivo. Queda el capítulo entonces de la modalidad presencial y si le metemos o no le metemos tecnología a esos procedimientos. Uno dice, pues la tecnología ayuda y sirve porque de todas maneras nuestro sistema hoy en día tiene también algunos vicios y algunos riesgos que con el uso de la tecnología se podrían subsanar, pero la cosa es que no se nos vaya la mano y terminemos haciéndole un favor a los que hacen uso de esa tecnología para amañar las elecciones, como sucede en Venezuela. Entonces, finalmente, ¿cómo quedó, doctor Fernando y apreciados oyentes? Queda la modalidad de voto electrónico mixto, es decir, que la gente votaría en urna y adicionalmente eso queda un registro electrónico que permite un escrutinio rápido y dicen que más transparente. Como eso nos sigue generando tantas dudas, la senadora Paloma Valencia, entre otros integrantes de la bancada del Centro Democrático, logramos presentar una proposición en la que quedan fijadas unas reglas que yo creo que darían algo de tranquilidad, sin que eso significa que podamos bajar la guardia, pero esa modalidad de voto electrónico mixto, primero, no sería antes del 2023, es decir, que para las próximas elecciones del 2022, Presidencia y Congreso no va a aplicar esa modalidad. Segundo, que se tiene que empezar con un piloto muy pequeño, solamente el 5% de las mesas podrían tener esa modalidad de voto electrónico mixto y se irá incrementando en un 5% de forma gradual, pero eso puede tardar años o incluso décadas y yo creo que eso nos da alguna tranquilidad, doctor Fernando, porque de esa manera pues no va a ser una práctica generalizada por ahora hasta que no tengamos una tecnología que verdaderamente nos dé un alto grado de tranquilidad. También le metimos la salvaguarda que el Congreso, si ve algún tipo de inconveniente o que eso está siendo mal implementado ese tema de los pilotos, pues en cualquier momento puede ordenar el mismo Congreso que se suspenda esos pilotos para que no corramos el riesgo de que esto no se nos convierta en una segunda república bolivariana y por esa vía nos roben las elecciones. Si ya sucedió en el pasado, imagínense estos bárbaros con ese tipo de herramientas a su disposición. Entonces yo creo que hay algo de tranquilidad, doctor Fernando, pero efectivamente nos toca tener la lupa bien puesta y le agradezco que ustedes desde la hora de la verdad lo estén haciendo para no correr riesgos porque se nos puede abrir un boquete enorme. Tenemos la problemática que tenemos cerca de 370,000 venezolanos cedulados
en Colombia y ya listos para votar, y como hacían algunos denuncias en algunos reportes de prensa este fin de semana, eso puede ser muy problemático si se logra demostrar que efectivamente, como yo creo que lo es, hay un plan de la dictadura, de la narcodictadura de Maduro para incidir y desestabilizar las elecciones en Colombia. Representante José Jaime Uzcategui, ¿es verdad o no es verdad que como quedaron las cosas o como las están planteando, el único proveedor ganancioso de estas maquinitas electrónicas va a ser Smartmatic y Dominion, es decir, los mismos que mandan en Venezuela? Por ahora eso no tiene nombre propio porque evidentemente así no puede quedar en la ley ni en el código, pero siendo este tipo de empresas las únicas que disponen actualmente de muchas de esas tecnologías, pues de alguna forma sí podría beneficiarse a este tipo de empresas. Lo que nosotros quisiéramos es que, siendo este un proceso gradual y que en realidad va a tardar mucho tiempo en implementarse, porque si es el 5% en cada elección que se va a ir incrementando gradualmente, pues confiamos que de aquí a 10 años exista otro tipo de empresas que den mayor tranquilidad y sobre todo que haya una auditoría real. Ahí hay un artículo que es importante, doctor Fernando, y es que esto de alguna forma va a ser acompañado por nuestra fuerza pública. Hay un artículo que es el 249 que dice que estos temas electorales son un tema de seguridad nacional y que le corresponde a la fuerza pública ayudar a la registraduría para que haga la auditoría correspondiente y maneje todos los temas de ciberseguridad. Eso no es que nos dé tranquilidad del todo, doctor Fernando, pero al menos estamos tratando de meter la mayor cantidad de salvaguardas, por decirlo así, para que ese proceso sea transparente y que Colombia salga verdaderamente fortalecido. Esa reforma del Código Electoral la han querido utilizar para todo, los que quieren cambiar de partido con ese famoso transfugismo que ya sabemos que utilizan mucho los mercenarios de la política, nos quieren meter esos artículos, pero hemos tratado con la bancada del Centro Democrático en ese aspecto y en muchos otros de tratar de contener algunas aspiraciones non santas. Bueno, aspiraciones no santas que deben ser las de la minoría, porque uno supone que hay una mayoría en el Congreso, que es la mayoría que comanda el Centro Democrático, que es el partido de gobierno. Creería uno, representante Uzcategui, pero tal vez no sea así, eso no se expresa en las mayorías en el Congreso y estamos en manos de lo que en definitiva se decida y que tal vez quedemos en manos de Thomas Gregan Sons y de Juan Manuel Santos. Pues ahí es donde estamos nosotros ejerciendo ese dique para que las aspiraciones de mucha de esta gente no pasen por el Congreso, y hasta el momento lo logramos en la Comisión Primera, considero yo, con la bancada del Centro Democrático, pero ahora falta la discusión en plenaria y por eso no queremos. Ahí han metido de todo, el tema de la financiación electoral, poniendo una cantidad de requisitos y más filtros y más transparencia y más publicidad al tema de los aportantes a campañas, que eso nos parece bien, pero también cuando se le generan tantas exigencias a los empresarios de bien para aportar a una campaña, pues lo que se está favoreciendo es a esos capitales oscuros que sabemos que han financiado en el pasado y en la década pasada campañas presidenciales en Colombia, y eso es lo que no podemos permitir. Aquí necesitamos procesos transparentes, con todo el juego sobre la mesa, con mecanismos tecnológicos, sí, pero que den garantía, transparencia, y a eso estamos dedicados, y yo creo que en alguna medida se ha logrado, pero por eso el liderazgo del registrador, que ha sido muy importante, del gobierno, que también ha acompañado esta discusión, incluso dándole mensaje de urgencia a este trámite que es importante, y sobre todo un Congreso que no quiere dejar pasar tanta vagabundería como quieren algunos, que es que quieren el transfugismo, quieren amañar las reglas a su favor, hablan de todos los beneficios para la oposición, pero en realidad ahí pueden haber otros intereses que sabemos que terminan favoreciendo a las FARC y a sus camaradas, y eso no lo vamos a permitir desde la bancada del Centro Democrático. Esperamos que así sea, representante. Seguiremos paso a paso el desarrollo de estos acontecimientos y usted nos tendrá paciencia porque volveremos a hablar del tema, Dios mediante, representante Uzcategui. Pues doctor Fernando, un gusto estar con ustedes, saludarlos en esta mañana, una feliz y bendecida semana para todos, y seguimos desde el Movimiento Ciudadano 2 de octubre
que no olvida que en Colombia nos robaron la democracia en el 16 y que estamos preocupados por el futuro de América Latina y de nuestro país. El 2 de diciembre estaremos en Cúcuta expresando nuestra solidaridad al hermano pueblo de Venezuela, que otra vez tiene unas elecciones amañadas y parece que nada va a cambiar, pero al menos los ciudadanos y los demócratas de la región estamos dispuestos a dar esa batalla. Doctor Fernando, un saludo especial y una bendecida semana para todos. Muchas gracias. Era el representante José Jaime Uzcategui por el Centro Democrático explicándonos este código electoral que válganos Dios.